En FEMSA sabemos que una compañía sostenible solo puede existir en comunidades sostenibles. Por eso somos parte del Pacto Mundial y perseguimos exigentes metas en pro de nuestra gente, comunidad y planeta. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Uno de los asuntos más importantes en la agenda internacional y quizás uno de los temas que más relevancia ha tenido en la relación bilateral en los últimos años es el medio ambiente, especialmente el manejo de recursos naturales y también el combate al cambio climático. Soy Germán Santillán. La escasez de recursos ya es una realidad y continuar por el mismo camino que nos llevó hasta aquí ya no es una opción. Necesitamos cuidar al planeta. Soy Alexandra Helfgott. ¿Qué hacen los gobiernos de Estados Unidos y México para manejar eficientemente los recursos que tenemos? ¿Y qué hacemos para preservarlos? Y yo soy Ruth Valladares. Vamos a hablar del cambio climático en Norteamérica. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Tenemos con nosotros para ese tema muy importante la doctora María Elena Giner. Ella es comisaria de la Comisión Internacional de Límites y Aguas al lado estadounidense. Es la segunda mujer y la primera latina en ocupar el cargo. Y ella fue ex gerente general de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Bienvenida, María Elena, qué gusto de hablar contigo. No, el gusto, Roberta, es todo mío. Gracias por invitarme, es un gran honor. Bueno, el tema de recursos naturales y especialmente el agua es algo, especialmente contundente ahora. ¿Qué parte juega el tema de agua en la relación bilateral? Bueno, actualmente es la primera vez que la Comisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas está experimentando una crisis de sequía en ambos ríos, el río Colorado y el río Grande. En el caso del río Colorado, agua se entrega de Estados Unidos a México. Entonces, en ese caso, pues están esperando que haya recortes de agua que se entregue a México, ¿verdad? Recortes voluntarios. Sí. Al contrario, del lado de Estados Unidos, alrededor del 80% del agua en el Río Grande, Río Bravo, viene de México. Y no tenemos los mecanismos para tener recortes para Estados Unidos. Entonces, ahorita estamos en una situación muy difícil donde ciertas técnicas se están usando en un río y otras no se pueden usar en otro río. Entonces, es un reto entre esa relación bilateral. Entonces realmente es un reto diplomático, ¿no? Digamos, tiene que encontrar nuevas maneras de cooperar, ¿no? Es verdad, pero dentro de esas nuevas maneras de cooperar hay que reconocer que en el caso del Río Grande, Río Bravo, las aguas son escurrimientos de lluvias y lluvias tropicales, huracanes, y no ha habido que digamos grandes huracanes o lluvias tropicales en más de 10 años. Y en el caso del Río Bravo, para poder captar esos escurrimientos, se necesita más infraestructura para administrar esa variabilidad. Entonces también tenemos el tema de diplomacia, de buscar nuevos mecanismos, pero la necesidad de infraestructura. Ya, bueno, es algo muy complicado. Y en el tema de agua específicamente, tenemos una situación en que ambos lados de la frontera, por ejemplo, en la cosecha, los cultivos que hagan los campesinos, etcétera, está cambiando un poco la sensibilidad de que no va a estar tan gratis el agua o tiene que realmente difundir un mensaje más amplia para entender que las sequías y el efecto de cambio climático está cambiando la posibilidad de usar el agua, ¿no?
Sí, no, es correcto eso. De hecho, pues hay, especialmente en México, bueno, y también en Estados Unidos, se ve como el agua como una bendición de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y así es que gratis y por escurrimientos que se pudieran captar. Sin embargo, en el caso de México, los recortes que han habido en el río Colorado han sido alrededor del 7%. Sin embargo, debido a la instabilidad en las presas del Hoover y Glen Canyon, estamos viendo que hay una necesidad de recortes 20-30%. Entonces, wow. a la fecha, los usuarios agrícolas no han tenido el impacto que se ha visto, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí estamos hablando de poder sensibilizar al usuario en el Valle de Mexicali, y ese es un trabajo que están haciendo muy laboriosamente mi contraparte sección mexicana, ¿verdad? Han tenido varias comunicaciones de prensa, se están reuniendo con los gobernadores. Uh-huh. Lo contrario, en el Río Bravo, Río Grande, pues igual estamos hablando de escurrimientos, ¿verdad? Y se han hecho algunos cambios en tecnificación. Sin embargo, estamos hablando en el lado de Estados Unidos, donde los usuarios están en los condados más pobres de Estados Unidos, donde su ingreso per cápita es alrededor del 50% de los promedios. No hay empates disponibles para poder apalancar los programas federales que existen a través de las agencias federales, ¿verdad? Porque normalmente requieren empates del 50%, y ese es un trabajo que yo estoy haciendo laboriosamente con ellos, educando al sector, a las agencias federales, con fin para ver si podemos apalancar fondos para tecnificación en Estados Unidos. Bueno, dos preguntas para terminar esa conversación que son difíciles, pero yo sé muy bien que tú entiendes. Uno es que en el río Colorado no es solamente que México recibe agua, es que hay 7 estados de los Estados Unidos donde pasa el río, y ellos no han acordado hasta ahora cómo se puede manejar los cortes, y eso significa que el gobierno federal quizás va a intervenir, ¿no? Y segundo, ¿cómo es la relación? ¿Cómo funciona la relación entre los dos lados de la Comisión de Límites y Agua, México y Estados Unidos? Bueno, es correcto sobre los 7 estados, ¿verdad? Definitivamente ellos no se han puesto de acuerdo, y gracias a Dios no me toca a mí tomar esas decisiones de recortes. Ese viene del Departamento del Interior, lo cual han recibido $4,000 millones a través del gobierno federal para construir infraestructura y hacer mejoras para lograr lo que se tenga que lograr. En el caso de la relación entre Estados Unidos y México, yo llevo excelente relación con mi contraparte, una comisionada, la primera mujer en México. Entonces tenemos mucho en común, las dos somos casadas, tenemos hijos crecidos, entonces realmente estamos allí para resolver los problemas. Qué bueno, ya tenemos 2 mujeres encargadas de esa situación muy, muy sensible. Muchísimas gracias, María Elena Heiner, para la conversación importantísimo en ese momento. No, el gusto, Roberta, fue todo mío. Gracias. Como siempre, vamos a empezar con los datos duros, y son muy duros en ese tema, con Carlos Calina. El manejo de los recursos naturales entre México y Estados Unidos ha sido un tema que ha sido constante desde la década de los 40. El 3 de febrero de 1944 se suscribió el tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y del río Bravo, desde Fort Kidman, Texas, hasta el Golfo de México, entre México y Estados Unidos. Este mismo tratado fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril del 2015. Desde 1944, México debe entregar 431 millones de litros cúbicos de agua a Estados Unidos por compartir el río Bravo, mientras que Estados Unidos debe entregar 1.850 millones de litros cúbicos a México por el río Colorado,
El pago de agua se debe realizar cada 5 años. El gobierno de México recientemente abrió la puerta a 17 empresas del sector de energías limpias y exploró la creación de parques solares en la frontera norte. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tomar el poder en el 2018, pidió que se modificaran algunas condiciones, las cuales siguen siendo discutidas a nivel de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Con estos datos que a veces no tiene el énfasis de los seres humanos, estamos entrando en un tema que realmente afectan todos los seres humanos y, bueno, claro, los mexicanos y estadounidenses. ¿Cuáles son los problemas más importantes en estos temas de energía, temas de agua, temas de recursos naturales? ¿Y cómo podemos hacer juntos? Yo diría que uno de los retos más grandes con este tema es encontrar el balance entre soberanía y también independencia y lo que beneficia a la región y los países en general. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar balance entre lo que está bueno para Estados Unidos y también para México? Y también nos tenemos que acordar de que no son los ciudadanos son los que tienen retos que están impactados por escaseces de agua. También son las empresas a los dos lados de la frontera, como hemos visto en Monterrey y también en Texas. Entonces no solo es un problema de ciudadanos y también individuos, pero también de empresas. Y es muy interesante que has hablado de soberanía, porque la realidad es que los recursos naturales, la contaminación, la escasez de agua no respetan las fronteras. Así es. De hecho, uno de los datos que a mí me sorprendió conocer en el último año fue que precisamente hay una fundación estadounidense que se llama Niatero, que pues precisamente trabaja con comunidades indígenas. Y tienen un dato también muy fuerte que nos habla de que 1/5 parte de la población es indígena y curiosamente son estos grupos los que protegen 2/3 partes de los recursos medioambientales del mundo. Entonces, cuando hablamos nosotros también de cambio climático, creo que es un tema que, como bien han dicho, nos corresponde a todos, pero creo que la forma en la que se está abordando, tenemos que concientizar y dar este mensaje de que tiene que ser integral, ¿no? Yo creo que tanto empresas, gobiernos son muy responsables del impacto que están generando pues ciertas operaciones productivas de nuestra cotidianidad, pero al mismo tiempo creo que también hace mucha falta pues también empoderar a la gente que está verdaderamente también cuidando estos recursos naturales, ¿no? Lo vemos nosotros en Oaxaca teniendo uno de los índices más altos de violencia contra defensores ambientales, donde se han asesinado a muchos defensores ambientales en nuestro territorio, y creo que también esa perspectiva tenemos que tomarla muy en cuenta pues para empezar a generar una conciencia diferente sobre el cuidado del medio ambiente. Y entender también que ahorita somos muy afortunados todavía de poder gozar de algunos de los recursos naturales y a veces creo que lo vemos tan cotidiano que nunca nos imaginamos un futuro sin estos recursos, ¿no? Por ejemplo, agua. Lo vemos tan natural en nuestras casas que decimos, ok, pues siempre va a haber agua, pero ¿qué va a pasar el día en que de verdad no exista? Por eso, por ejemplo, Monterrey, que fue el caso más sonado el año pasado, sin agua, se rompe toda una estructura de no saber qué hacer, no hay una previsión de qué pasaría si, cómo debemos actuar, los ciudadanos enojados, se vuelven toda una problemática que se rompe tan solo con la falta de algún recurso natural en un día. O sea, creo que debemos ir hacia un camino de prevención, de decir, vamos a cuidar desde hoy los recursos, porque esto no es eterno. Va a llegar un punto en el que de alguna manera va a haber escasez, se va a suspender tal vez, pero siempre como pensando y anticipando qué pasaría cuando no hay. No, y es una cosa muy interesante, como ha dicho Ruth y Germán, que el año pasado, en un momento creo que fue, no sé, en julio o durante el año, la mitad de los municipios de México tenía sequía o moderado o extremo. Y también en los Estados Unidos hemos visto una situación en el río Colorado que no podemos hablar de una sequía de cada 100 años,
es una sequía de milenio. Es tan urgente el problema. Y yo creo que si el siglo pasado fue un siglo de tensión sobre petróleo, este siglo las tensiones en todo el mundo va a estar sobre el agua y cómo podemos protegerlo. Creo que es interesante el hecho de que el tema está ya sobre la agenda global y también habría que analizar o ver de qué manera también en una forma bilateral entre Estados Unidos y México, qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros países y con base a qué, porque muchas veces también las iniciativas por parte del gobierno están muy desvinculadas de personas que son expertas en el tema, ¿no? Vemos que quizá para la creación de las políticas públicas, la experiencia, el expertise de las personas que son o que viven diariamente el problema, muy pocas veces es escuchada. Y a la inversa, también estas personas, estos activistas ambientales, también pocas veces tienen la posibilidad de entrar en contacto con los tomadores de decisiones. Entonces siento que sí hay una desconexión que se pudiera trabajar de mejor manera, de forma que todas las iniciativas que se den a conocer o que se empiecen a implementar, pues realmente tenga un fundamento desde el origen. Que en esta parte creo que sí es muy importante pues mencionar algunos de los logros de esta relación binacional en torno al cuidado del medio ambiente, y como bien lo mencionaba Ruth, creo que hoy en día es cada vez más frecuente ver cómo la cooperación binacional tiene impacto en las comunidades, ¿no? Nosotros nos acabamos precisamente de documentar con algunos amigos en Oaxaca que precisamente USAID tiene un proyecto muy interesante para el sureste mexicano donde se quiere invertir en temas de cacao, café, miel y pues también ecoturismo, ¿no? Aquí el tema, yo creo que pues digo, tanto los programas de intercambio de Estados Unidos con los enlaces aquí en México, tenemos una gran oportunidad para conocer la realidad de las comunidades y conocer qué es lo que de verdad necesitan, porque uno de los grandes vicios que ha tenido, pues, digamos, esta forma de cooperación ha sido que no han logrado entender a profundidad cuáles son algunos aspectos culturales que definen a las comunidades y que los empoderen para hacer, pues, digamos, más sostenibles sus operaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que sería muy interesante pensar en cómo podemos todos nosotros conectar y hacer los vínculos entre los en las comunidades, como ha dicho Ruth, y los gobiernos, porque creo que eso es el problema más urgente. Y bueno, quizás hay cosas que deben hacer los estados y no los gobiernos federales porque son un poco más cerca del problema, pero necesita también recursos financieros para hacerlo. Y hay responsabilidades del sector empresario también. Como ha dicho Alexandra, ellos necesitan agua, ellos necesitan recursos naturales. ¿Cómo se puede cuidar ellos y tomar responsabilidad y rendir cuentas para sus acciones? Y también eso está muy vinculado también al tema de energía, porque eso también es algo, bueno, obviamente de recursos naturales. Si estamos explotando cosas que no son de manera no sostenible, bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno en México y qué podemos hacer nosotros en los Estados Unidos, donde es una prioridad de la administración actual en los Estados Unidos, poner énfasis en lo de viento y lo de solar, ¿no? Creo que también es importante mencionar el impacto profundo que tienen los líderes de los altos niveles de gobierno en ambos países. Por ejemplo, actualmente el nacionalismo que estamos viendo en México y con la administración anterior en Estados Unidos, esos líderes tienen un impacto muy importante en las políticas, específicamente las que tienen que ver con el medio ambiente. Yo creo, Alexandra, que le acabas de dar al clavo. Precisamente creo que todos estos cambios demandan una visión de largo plazo, demandan que nuestros gobiernos tengan la posibilidad de pensar en proyectos que no solamente se queden en papel y que solamente se trabajen durante cada 6 años o 4 años,
pero al mismo tiempo creo que es muy importante que todos nosotros nos demos cuenta de que implementar nuevas políticas ambientales, tanto en Estados Unidos como en México, no es lo mismo, porque Estados Unidos tiene una economía muy fuerte que probablemente sea más sencillo implementar ciertos cambios que en México. De repente, a veces el hecho de ser vecinos tan cercanos, creemos que tenemos las mismas condiciones y creo que eso también pues no es así. Es muy importante que reconozcamos que a pesar de que México cuente con los recursos naturales, ya lo vimos con el tema del litio en el norte, que parece ser una industria muy prometedora para nuestro país, no contamos con ciertas tecnologías locales o nacionales para poder hacer uso de aquellos recursos. Entonces, creo que esta agenda, lo volvemos a retomar, necesitamos construir un entendimiento cultural de ambas partes para empezar a implementar estos cambios de políticas públicas que de verdad tengan un impacto en las comunidades, porque no solamente se trata de explotar los recursos, sino que aquí en México, pues tú quieres llegar a una comunidad y tratar de retomar, no sé, recursos maderables o energéticos, etcétera. Las mismas comunidades no siempre te van a abrir las puertas para que hagas uso de los mismos. Entonces, creo que se viene un cambio muy importante para nuestros países, pero creo que el entendimiento mutuo va a hacer que nos vayamos entendiendo y que esta cooperación nos permita pues tener el mejor uso de estos recursos que sin duda nos van a beneficiar a todos. Y sobre todo también retomar lo que mencionábamos hace rato, un proyecto integral, ¿no? Hace años enfocado en petróleo, ahorita quizá la problemática más visible es el agua, pero ¿qué pasa también con los otros recursos naturales? Y digo, si platicáramos con un experto en el tema en este momento, quizá nos diría, es que todo está relacionado, no solo es agua, no solo es aire, no solo es sol, sino una cosa tiene que ver con la otra. Es un ecosistema. Exactamente, entonces justamente creo que esta parte integral del problema, si lo queremos etiquetar de alguna manera, pues tendría que ver con esta relación entre todos los recursos naturales que poseen ambos países y de qué manera también podemos seguir conservándolos. Yo tengo dos comentarios. Primero, Germán ha hablado de la posibilidad que es una cosa más sencilla a implementar en los Estados Unidos. Y ojalá si fuera así. La verdad es que el tema de medio ambiente, el tema de energía, es algo bastante sensible en los Estados Unidos y hay una división bastante profunda en lo que quieren, bueno, los dos lados. Espero que podemos progresar en eso. Pero una cosa para terminar, porque estamos, yo estoy regresando a un tema de esa conversación, que es una conversación intergeneracional. Y yo creo que lamentablemente quizás estamos dejando a ustedes esos problemas y rápidamente quiero saber si ustedes ven con optimismo que la próxima generación realmente puede resolver esos problemas. Empezando con Alejandra. No nos queda de otra. Entonces tenemos que solucionar esos problemas, tenemos que encontrar soluciones. ¿Pero hay urgencia en su generación? Sí, claro. Vemos con las sequías. Eso es un ejemplo tangible que vimos de primera mano y pues no podemos quedarnos callados y con esperanza que algo va a cambiar. Tenemos que poner las pilas, échale ganas y encontrar una solución para los retos que nos enfrentan. No solo a nosotros mismos, pero también a las generaciones futuras también. Yo afortunadamente sí veo un compromiso más visible entre miembros de nuestra generación en el momento en el que he conocido muchos casos de personas que consumen más responsablemente si lo comparamos con generaciones anteriores. Y no es que las generaciones anteriores tengan la culpa de lo que está pasando actualmente. Pero sí tenemos la culpa. Simplemente creo que ahora el cambio de mentalidad ha favorecido justamente que jóvenes de nuestra edad o incluso más jóvenes ya como que traigan ese chip de cuidar el medio ambiente, ¿no? De comprometerse, de tomar acciones y de influir en más personas. Así es, yo creo que el gran problema que antes se vivía es que
las generaciones anteriores todavía no comprendían cuál era el costo que estaban pagando por la producción que estaban generando. Entonces, siempre había esta visión de que todos los recursos del planeta eran infinitos, y ahorita que nosotros estamos experimentando cambios climáticos, nosotros en el campo hemos visto que de repente no ha habido cosechas, que ha habido productores que han tenido problemas recabando agua. Ahorita ya vemos una generación más consciente, y creo que ese es el poder de los años venideros, que viviremos más conscientemente. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes, y esperamos todos que la generación de ustedes puede resolver esos problemas tan graves para todos nosotros. Gracias por escuchar The Mexican Dream, segunda temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.